Bueno chicos, pues lo primero que me gustaría hacer es mandarles un saludo a todos, esperar que todos la estén pasando bien. Yo sé que estamos pasando por una situación que no es fácil, el encierro, el hacinamiento, de hecho es la palabra como se le llama desde la psicología, debe estarlos volviendo locos. Yo de hecho vivo solo y pues me estreso con algunas cosas que yo mismo tengo que hacer y me enojo. Ahora me imagino ustedes con sus padres de familia, con sus hermanos y tener que estar ahí todo el día viéndolos. Eso es una cosa bastante jodida. Yo me imagino que muchos de ustedes están bastante estresados, pero bueno, de todas maneras espero que la estén pasando bien. Aprovechen mucho. Yo sé que hay algunos que se están quejando y están diciendo que es demasiado trabajo, que no, que mejor dicho, que tantas cosas, pero también agradezcan que al menos están ocupados, que están haciendo algo en lo que están siendo útiles y con un propósito. Ya habrá el tiempo para descansar, ya a partir de la otra semana van a estar relajaditos, entonces no se estresen tanto por eso. Bueno, ahora sí vamos a hablar en materia de lo que es el tema, de lo que quiero hablarles el día de hoy, y es de lo que son los dialectos, la jerga y el argot. Pero primero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el lenguaje y la lengua. El lenguaje es básicamente la forma en cómo hablamos universalmente. Por ejemplo, en cualquier parte del mundo, sí o no, vas a poder representarlo con mover la cabeza así, ¿sí? O decir no, de esta manera. No importa el lenguaje que tú tengas, pero eso se lo van a entender en cualquier parte, al menos de este mundo, de este planeta, ¿sí? Lo mismo hay ciertas expresiones, ciertos gestos que se han universalizado, por ejemplo este que es el ok, o el me gusta, o el like, que ya está muy famoso incluso a través de las redes sociales. Ahí estaríamos hablando del lenguaje. El lenguaje es algo que está más dentro de nuestra cabeza, es el gran proceso cognitivo, la gran capacidad mental que nos permite a nosotros comunicarnos y va más allá del habla. Ya el habla es la forma o el estilo que cada persona adopta, ¿cierto? A pesar de que seamos de una determinada parte del mundo, por ejemplo colombianos, aquí tenemos muchos estilos de hablar, ¿cierto? Pero es más una integración de varias de estas cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, empecemos por el primer concepto, que es dialecto, ¿sí? Los que vamos a ver en este momento son dialecto, jerga y argot. Dialecto. El dialecto se refiere a una variante geográfica, ¿sí? Por eso les pongo acá. Si quieren, recuerden que es muy importante siempre tomar apuntes en cualquier clase. Si quieren pueden imitar mi mapa conceptual y pues ya ustedes lo pueden reproducir en su cuaderno de la manera que ustedes quieran, pero yo siempre les recomiendo el garabato. Recuerden que una imagen vale más que 1000 palabras y si nosotros lo personalizamos, mucho mejor. Recuerden que nosotros recordamos más las cosas graciosas, las cosas interesantes, las cosas divertidas. Entonces por eso es importante garabatear. Entonces volviendo al tema, en el dialecto estamos hablando de que es una variante geográfica. Y cuando nos hablamos de eso, estamos hablando de la forma en cómo hablan en determinada parte del mundo. Entonces tenemos como ejemplo el paisa, ¿sí? Ustedes saben que el paisa tiene su forma de ser, Ave María Purísima, Dios me lo bendiga, el costeño habla con su eche, joda, tal cosa, ¿cierto? Y además hay ciertas regiones, en Colombia tenemos un caso muy particular porque las variantes lingüísticas, así se le llama también a este tema, pero en grados más pequeños, porque eso también lo tuve que trabajar con séptimos y con octavos. Las variantes lingüísticas en Colombia son muy específicas, porque nosotros tenemos el costeño, el paisa, el rolo, el santandereano, mientras que en otras partes del mundo hay países en donde, bueno, sí se diferencia un poco, sí hay una ligera diferencia entre lo que es el norte y lo que es el sur. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se diferencia un poquito, las personas que viven más al norte o los que viven más al sur tienen unos ligeros cambios en la forma en cómo entonan, pero no son tan marcados o tan diferentes como pasa en algunas regiones de Latinoamérica y en particular en Colombia, ¿cierto? Pero también hablaríamos de dialecto desde el argentino, ¿no? Que tiene una cierta forma y hay unas palabras. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un humorista mexicano que se llama Franco Escamilla, que se los recomiendo bastante. Y él una vez se burlaba de que él no se percataba de que el güey es una palabra muy mexicana y ellos lo toman como que es algo muy normal. Es una expresión como ahora el bobo en muchos muchachos, ¿cierto? Pero
Eso ya es más de parte del argot, no nos adelantemos a eso. Entonces, vamos a cerrar. Un dialecto es una forma de expresarse de acuerdo a una parte del mundo. Por eso les dibujé aquí una banderita para representar eso, como lo que son las regiones. Ahora bien, ¿qué es una jerga? La jerga estaríamos hablando de formas de expresarnos y es un lenguaje más técnico, ¿sí? Es una especie, incluso puede incluir sus propios diccionarios. Los psicólogos tenemos una forma de expresarnos con unas palabras que son muy muy técnicas y que algunas se comparten dentro del mundo de las ciencias de la salud. Por ejemplo, la palabra paciente, por ejemplo, una anamnesis es una historia clínica, por ejemplo, no sé, los ingenieros. Yo tuve una novia que estaba estudiando ingeniería electrónica y ella tenía una cantidad de palabras que cuando ella se reunía junto con sus compañeros hablaban con muchos tecnicismos, cuando hablaban de herramientas, cuando hablaban de ciertos procedimientos, de ciertos proyectos que se desarrollan dentro de las ingenierías. Eso estaríamos hablando de lo que es una jerga, ¿cierto? Un conjunto de palabras, a veces son códigos, claves. Por ejemplo, los militares también tienen no solamente una forma, el civil, ¿cierto? La forma en cómo cuando tratan a otra persona tienen unos métodos o unas palabras muy específicas, pero además de eso pueden incluir algunos códigos o algunas claves dentro de su sistema de hablar. Ejemplo, en la policía se manejan los códigos del 5 y el 9 que significan ciertas cosas. Por ejemplo, 561 significa negativo. Si algún día a ti te llegan a coger y te están tomando los antecedentes, tomaron tu cédula y dijeron para un doble coco, o sea, cédula de ciudadanía, doble coco, CC. Para un doble coco, 97389, número de cédula. La otra persona al otro lado, la radiooperadora, va a decir 560, que significa sí o afirmativo. Si dice 560 es porque tiene antecedentes y se los llevan. Pero si dice 61 o 561 significa no. Asimismo ellos tienen, seguramente ustedes lo han visto, cuando se menciona una placa. Whisky Niño Faro 368, ¿sí? Whisky Niño Faro, WNF. Están utilizando unas siglas. Entonces, todo eso, toda esa forma de hablar o esos sistemas de hablar, podríamos decir que es una jerga. Y ahora, hablando de lo que es un argot, el argot ya son ciertas formas de hablar que tienen que ver más con el nivel social. Se dice que el argot es un tipo de jerga, ¿sí? Estas dos palabras se relacionan mucho, se confunden mucho, pero esto es más desde el punto de vista social. Incluso aquí les puse la palabra Chester, porque el mejor ejemplo para poder entender lo que es el argot es Chester, este humorista que sale en Sábados Felices, que siempre habla de las diferentes clases sociales, que nos pone un tema y nos habla acerca de, bueno, cómo sería, no sé, ir a un restaurante según fulanito. Es que no recuerdo en este momento cómo se llaman los tres personajes que él maneja en su parodia, pero en uno se pone una gorra y entonces en el uno habla así todo gomelo, todo y nice, todo, cuando está hablando de la clase alta. Cuando está hablando de la clase media, habla así como no me acuerdo los nombres, pero sí recuerdo las expresiones, ¿no? Y cuando habla de la clase baja, habla ya de un man así mañero. Entonces, básicamente eso es dialecto, jerga y argot. Esa es la diferencia entre estos tres conceptos que pues muy seguramente los vamos a encontrar dentro de los bimestrales y por eso es bueno que los trabajemos. Si tienen alguna duda, pues ya estaré pendiente de la plataforma para resolvérselos. Por lo pronto, espero que les haya gustado esta primer clase de video clase en mi casa. Que Dios los bendiga, chicos, un abrazo.